El océano estaba tranquilo esa mañana, demasiado tranquilo. El sol brillaba sobre el horizonte, el agua era tan cristalina que parecía un espejo, y el viento apenas susurraba. Nadie podría haber anticipado lo que estaba por suceder. La vasta extensión azul parecía ofrecerle a Tomás, un joven aventurero y buzo experimentado, una invitación a sumergirse una vez más en las profundidades de un mundo que siempre le había fascinado. Sin embargo, ese día, el mar guardaba un secreto mucho más oscuro, uno que cambiaría su vida para siempre. Tomás estaba acostumbrado al mar. Había buceado en innumerables ocasiones, explorado arrecifes, nadado junto a tortugas y rayas, y se había enfrentado a los miedos de las profundidades. Pero ese día, algo en el aire parecía diferente. Algo inusual lo envolvía, una sensación que no podía describir, como si el océano estuviera observándolo, esperando, de alguna manera, algo que aún no podía comprender. Sin embargo, como siempre, su pasión por el mar lo llevó a ignorar esa sensación. Decidió que era el momento perfecto para hacer una inmersión más, una última inmersión antes de regresar al puerto. Con su equipo de buceo preparado, su máscara ajustada, y el tanque de oxígeno a la espalda, Tomás se sumergió en el agua, dejando que el mundo subacuático lo envolviera. A medida que descendía, el sol comenzaba a desvanecerse en la superficie, y la luz se tornaba más tenue. Pero lo que vio a continuación lo dejó sin aliento. El fondo marino se desplegaba ante él, un paisaje majestuoso de corales, peces de colores brillantes y formaciones rocosas que emergían desde la oscuridad. El agua era tan clara que casi podía ver todo lo que sucedía a su alrededor con una precisión inquietante. La calma era perfecta, casi hipnótica. Al principio, Tomás disfrutaba de la paz. Nadar entre los peces, respirar profundamente a través del regulador, era como una danza entre él y el mar. Los sonidos de la vida marina lo rodeaban, el susurro de las corrientes, el canto lejano de las ballenas, y el constante ajetreo de los pequeños seres marinos. Pero a medida que se alejaba de la costa, algo cambió. Una extraña quietud se apoderó de la zona. El agua, que antes se movía suavemente con las corrientes, de repente se calmó por completo. Era como si la naturaleza misma hubiera detenido su respiración. El silencio en el agua era tan profundo que Tomás podía oír los latidos de su propio corazón. Algo no estaba bien. Un escalofrío recorrió su espalda, y por un momento, el joven buzo se detuvo, mirando a su alrededor con cautela. No había rastro de las criaturas marinas que normalmente llenaban estos lugares. Los peces habían desaparecido. El agua estaba vacía, desolada, como un mundo suspendido en el tiempo. Fue en ese instante cuando lo vio. Una sombra, enorme y alargada, se deslizaba bajo él, como un espectro del abismo. Al principio, pensó que podría ser un banco de peces, una corriente inusual que movía algo de forma extraña. Pero luego, la sombra se acercó, más rápida de lo que habría esperado, y en un parpadeo, la figura se hizo más nítida. Era un tiburón grande, más grande de lo que jamás había visto. Su cuerpo grisáceo se movía con una gracia aterradora, sus aletas cortaban el agua con una fluidez sin igual. Tomás, paralizado por el miedo, observó cómo el tiburón se acercaba con velocidad, sin mostrar signos de miedo o duda. Pero el tiburón no era el único. Mientras Tomás intentaba procesar lo que veía, una segunda sombra apareció. Y luego otra. Y otra más. El océano que hasta hacía unos segundos parecía tranquilo y acogedor, ahora se había convertido en un coto de caza, y el cazador no era uno, sino varios tiburones. El primero que se acercó a Tomás era una bestia imponente, un gran tiburón blanco que, con su tamaño y la precisión de su nado, parecía tener un solo propósito: atacarlo. Su boca se abrió, mostrando sus enormes dientes, afilados como cuchillas, listos para desgarrar carne. Tomás, con el corazón a 1000 por hora, dio un giro brusco hacia las rocas más cercanas. El terror lo invadió por completo, pero su entrenamiento comenzó a emerger: no entrar en pánico, mantener la calma. Sabía que los tiburones rara vez atacaban a los humanos si no se sentían amenazados, pero este tiburón no mostraba signos de retraerse. De hecho, parecía cada vez más decidido. Tomás nadó con todas sus fuerzas hacia un arrecife cercano, donde las rocas formaban una especie de túnel natural. Intentó escabullirse, esperar a que el tiburón perdiera interés. Pero mientras lo hacía, vio que no solo uno, sino 4 tiburones blancos lo rodeaban. La sensación de estar atrapado en su propio peor pesadilla comenzó a invadirlo. El agua, que antes se sentía como un abrazo, ahora lo aplastaba, llenándole los pulmones con una presión cada vez mayor. El tiburón más grande, el líder del grupo, nadó a su lado con una rapidez aterradora,
sus ojos oscuros y penetrantes fijos en él. Tomás intentó mantener la calma, recordando las tácticas de defensa que había aprendido. Sabía que si lograba mantener la distancia, si nadaba en un patrón errático, podría evitar un ataque directo. Pero el tiburón no parecía apresurado. Se movía con la certeza de que eventualmente, el joven no podría escapar. El corazón de Tomás latía con fuerza. Cada burbuja que salía de su regulador parecía más ruidosa que la anterior. Los tiburones empezaban a acercarse más y más, como si estuvieran coordinados. No podía entender cómo se movían con tal sincronización. Parecían estar esperando a que cometiera un error, un solo movimiento equivocado. Entonces, el líder del grupo hizo un giro brusco y se acercó con rapidez. Tomás reaccionó instantáneamente, nadando hacia un borde rocoso, donde las sombras lo ocultaban parcialmente. Pero, en su prisa, rozó una roca afilada, provocando un pequeño corte en su brazo. El tiburón lo vio. Una gota de sangre se liberó en el agua, y eso fue todo lo que el tiburón necesitaba. Un instinto primitivo se apoderó de él, y la bestia se lanzó hacia él con una velocidad asombrosa. Tomás pudo ver sus fauces abiertas, listas para cerrarse sobre él. En ese momento, todo el entrenamiento, todos los miedos, todo lo que había aprendido sobre el océano y sus criaturas, se desvaneció en un instante. Solo quedaba una pregunta en su mente: ¿sobreviviría? Pero cuando todo parecía perdido, el tiburón se detuvo. No por compasión, sino por una razón mucho más aterradora. Algo más estaba viniendo. Una sombra aún mayor, más oscura, apareció detrás del tiburón. Otro tiburón, más grande, más feroz. Y en un abrir y cerrar de ojos, el tiburón líder se vio arrastrado hacia las profundidades por la nueva amenaza, que no tardó en atacar con una violencia imparable. Tomás, con el corazón aún latiendo a toda velocidad, nadó con todas sus fuerzas hacia la superficie. No miró atrás. No quería ver lo que estaba pasando. Solo pensó en una cosa: escapar, sobrevivir. Cuando emergió del agua, respirando profundamente, la lancha de rescate estaba cerca, pero la sensación de haber estado tan cerca de la muerte no lo abandonaría nunca. El océano, que una vez fue su refugio, ahora era un lugar lleno de sombras y secretos oscuros, y Tomás nunca olvidaría los ojos fríos de los tiburones que lo acechaban en las profundidades.